seas el que dirijas este tiempo, porque lo hacemos de corazón para ti. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me lo das todo. Oh, a ti, incomparable, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. Declaramos milagros en tu vida. Oh, gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de ser tu hijo. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Ayúdame a cantar así. Quiero gritarlo en los montes, cantar. Su bondad es real, nunca se detendrá. Gracia me seguirá, me llena tu bondad, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Tú eres bueno, Padre. Hay alguien que se alegre de cantarle al Señor, así que te voy a pedir que me ayudes con tus palmas. Quiero gritarlo en los montes, cantar. Su bondad es real, nunca se detendrá. Gracia me seguirá,
Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo tú eres bueno, Señor. También te adoramos, Señor. Te voy a pedir que me ayudes a cantar igual, de esta misma forma, con todo tu corazón. El Dios de los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, la palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre el trono, nombre sobre todo nombre, sobre el de la salvación. Nadie es como tú, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Padre, porque no hay nada que se compare a ti, porque eres inmenso en amor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Gracias, Padre, porque si estamos en ti vamos a ver la victoria. Porque tú peleas por nosotros. No prosperará la arma forjada
sabemos cómo peleas tú. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Ahora te amamos y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea toda la gloria y el poder, Señor. Y quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. sentado en el trono, al que vive para siempre.
Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta hora. Gracias por permitirnos darle gloria, darle honra, darle alabanza, darle adoración a nuestro Rey, a nuestro Salvador Jesucristo. Precioso Jesús, maravilloso Jesús, digno Jesús. Oh, tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres majestuoso, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy podemos gozar de un beneficio de poder tener nuevamente comunicación y contacto con nuestro Padre Celestial. El poder venir ante tu presencia, Padre, con toda libertad en el nombre de Jesús, y saber que ya no hay nada que separe para estar delante de tu presencia en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar. Y todo eso, Jesús, te lo debemos a ti, a tu amor mostrado y manifestado en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por manifestar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares. Y creemos, Señor, que estamos viendo la victoria. Aleluya. Estamos viendo la victoria. Estamos viendo la victoria. Aleluya. Ese es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el deseo del corazón del Padre para nuestra vida. Vivir en victoria. Amén. Aleluya. Así que qué bendición que hoy hemos tenido el tiempo para reunirnos, para conectarnos, para estar juntos en esta tarde y saber que Dios está presente y Dios está manifestando en medio de nosotros en este día. Así que, ¿por qué no sacas tu Biblia ahí donde tú estás conmigo? Saca tu cuaderno, si tienes un cuaderno, si tienes una pluma, si tú también puedes escribir, quizás tú escribes en tu iPad, en tu celular, donde tú escribas. Yo te aconsejo que este día tú puedas sacar tu cuaderno y tu Biblia, y vamos a anotar las cosas que Dios está hablando a nuestra vida, que Dios está hablando a nuestro corazón. Pero mientras estamos sacando lo que necesitamos, vamos a levantar nuestra Biblia en alto, vamos a poner la Biblia en tus manos y la vamos a levantar, y repite conmigo este día: yo soy lo que mi Biblia dice que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Yo tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo soy un hacedor de la palabra. Y cuando hago la palabra, yo veo a Dios moverse en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Pues hemos comenzado este mes, hemos comenzado en estos servicios a hablar acerca de la fe, acerca de cómo funciona nuestro Dios, cómo funciona nuestro Padre Celestial. Y yo creo que siempre estamos aprendiendo, siempre con el Señor, siempre Él nos lleva siempre a la verdad de su palabra para poder caminar y vivir en esa victoria que Él ha comprado para cada uno de nosotros. Y lo hemos estado viendo, y vamos a ir a la palabra. Si puedes ir conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos con esa expectativa de aprender qué es la manera, cómo yo puedo vivir una vida de victoria. Hablamos y es algo que necesitamos tener presente. Si tú puedes tener presente, esto es algo muy importante, necesitamos tener presente que el espíritu de fe es un espíritu de victoria.
Amén. El espíritu de fe es un espíritu de victoria. ¿Y que de dónde viene esta victoria? Porque yo creo que podemos voltear a ver a nuestro alrededor y ver lo que está aconteciendo y lo que está pasando y podemos decir, ¿será que yo puedo vivir en victoria, o será que yo debo de vivir como todos están viviendo en el mundo? Y la respuesta es, tú tienes que vivir de una manera diferente. ¿Por qué? A causa de lo que Cristo Jesús ha comprado para tu vida y para mi vida. Y quiero, antes de que leamos Romanos 1:17, quiero que me acompañes a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Juan 5:1 dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora quiero que tú prestes atención en lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate cómo, en primer lugar, alguien que va a vencer al mundo, número uno, tiene que ser nacido de Dios. Si tú no has nacido de Dios, tú no puedes vencer el mundo. Tú no puedes vencer el sistema de este mundo. Tú no puedes vivir en paz cuando afuera no hay paz. Tú no puedes vivir en abundancia cuando afuera hay escasez. Tú no puedes vivir en salud si afuera hay enfermedad. ¿Por qué tú y yo, como hijos de Dios, podemos vivir con esta paz? ¿Y por qué podemos vencer al mundo? Porque hemos nacido de Dios. Y la palabra de Dios dice aquí, porque todo, aleluya, quizás eres un niño, eres una niña, una señorita, un joven, un matrimonio, quizás eres una persona adulta, una persona mayor, y dice la palabra de Dios, tú, si has nacido de Dios, si tú recibiste, ¿cómo tú naces de Dios? Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3, dice, este vino a Jesús, vamos a leer Juan capítulo 3 versículos del 1 al 3, Juan capítulo 3 versículos del 1 al 3, y estamos hablando, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que puede vivir en victoria en este mundo? Y dice la Escritura, el que es nacido de Dios. Y vamos a ver cómo Jesús se refiere a cómo uno nace de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, fíjate cómo algo que llama mi atención mientras yo leo la Biblia, mientras yo leo las Escrituras, mientras yo leo la palabra de Dios, es que todo aquel que se acerca a Jesús siempre va a salir con una respuesta en su vida. Que todo aquel que se acerca a Jesús no va a salir defraudado, no va a salir decepcionado, no va a salir igual de triste como entró. Todo aquel que se acerca a Jesús ya tiene ganada la victoria. Y aquí dice que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Número uno, tú tienes que saber que Jesús es Dios. Que Jesús no es solo un buen profeta, que Jesús no solo fue un buen maestro, que Jesús no solamente fue un hombre que revolucionó un antes y un después de Cristo. Tú tienes que saber que Jesús es Dios. No solamente Dios estaba con Jesús, pero Jesús es Dios. Tú tienes que saber eso en tu corazón, porque la Biblia desde el principio, en Génesis 1:1, habla de que en el principio, y yo voy a leerlo rápidamente aquí para que tú lo puedas escuchar. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios.
Pero esta palabra Dios es una palabra Elohim, que es una palabra plural, que habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, una cosa que tú tienes que saber y guardar en tu corazón es que Jesús es Dios. Y dice que se acercó este rabí y le dijo, porque nadie, dice, estas señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Y Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate cómo responde Jesús. Le dice, el que no naciere de nuevo. Estamos viendo quién es el que vence al mundo, el que nace de Dios. Y aquí Jesús va a decir cómo nacer de Dios. Y entonces el hombre principal le dice en el versículo 4, pensando de una manera natural, porque sabes, tú y yo vamos a reaccionar primeramente de manera natural si no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que conocemos es este mundo natural. Lo único que conocemos es este mundo físico. Y por eso la respuesta de este hombre principal fue natural. Y le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjate cómo lo que está hablando aquí es de un nacimiento espiritual. Un día tú naciste en la carne en un hospital a través del vientre de tu mami. Tú naciste en un hospital en la carne en el día que hayas nacido. Pero Jesús está diciendo aquí, hay otro nacimiento, hay otro nacer en el Espíritu, hay otro nacer de Dios, y eso solamente puede venir a través de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la manera como tú y yo nacemos de nuevo. Esa es la manera como yo nací de nuevo hace más de 25 años. Esa es la manera en que tú naciste de nuevo. Si tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, tú lo creíste en tu corazón y lo confesaste con tu boca, y en ese momento tú te convertiste en un hijo de Dios o en una hija de Dios, en una nueva criatura, en alguien nacido de Dios. Y si tú hasta el día de hoy tú no has recibido este regalo, si tú no has recibido el sacrificio y la bondad de Jesús para tu vida, hoy es el día en que tú lo puedes recibir. Hoy es el día en el cual tú le puedes decir a Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser nacido de Dios. ¿Por qué? Porque si tú vas a vencer este mundo, tú necesitas nacer de Dios. Si tú vas a vivir de victoria en victoria en este mundo, tú necesitas nacer de Dios. Y no solamente para vivir en esta tierra, porque hemos aceptado a Jesús, hemos recibido el regalo de Jesús, porque el día que ya no estemos en esta tierra, estaremos en el cielo con Dios, estaremos alabando a Dios por toda la eternidad, y tenemos la seguridad que el día que ya no estemos en la tierra, estaremos en el cielo con Dios. Porque mucha gente piensa que todo termina en un panteón. Hay mucha gente que hemos visto en los funerales que hemos ido, que en su lápida está escrito, aquí está alguien que descansa en paz. Y mucha gente piensa que la vida se termina cuando dejas de respirar y cuando estás en el panteón, tu cuerpo está sepultado. Pero déjame darte una noticia: tú has sido creado por Dios para vivir eternamente. Tú eres un ser espiritual creado por Dios para vivir eternamente. La pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Pasarás la eternidad en el cielo o pasarás la eternidad en el infierno? ¿Pasarás
¿pasarás la eternidad con Dios o pasarás la eternidad fuera de Dios? Ahora, la respuesta no depende de Dios, porque Él ya proveyó que tú puedas ir al cielo a través de Jesús. La respuesta de dónde pasarás la eternidad depende de lo que tú escojas aquí en la tierra. Tú eres el que escoge aceptar el regalo y la dádiva y el sacrificio de Jesús, o rechazar la dádiva y el sacrificio de Jesús. Pero yo sé que este día el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo: escoge la eternidad, escoge a Jesús. El cielo te está esperando. Solo necesitas recibir a Jesús, porque el cielo es tu destino por toda la eternidad. Así que haz conmigo esta oración. Tú que has tomado esta decisión y tú que quieres tomar esta decisión, repite en voz alta conmigo y di: Señor Jesús, en esta hora yo creo lo que dice tu palabra. Yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo, Dios, el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y hoy yo creo, Dios, que escribes mi nombre en el libro de la vida, y que mientras yo leo tu palabra, tu Espíritu Santo me enseña mi herencia, porque yo he sido destinado por ti para caminar una vida de victoria como hijo de Dios, o si tú eres mujer, como hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Por qué es tan importante tener clara esta parte en nuestras vidas? Porque la victoria no es cuestión de suerte. La victoria no es una casualidad. La victoria no es que solo le sucede a gente buena. Alabado sea Dios, porque Dios nos dio el secreto para vivir en victoria, y lo estábamos leyendo y lo voy a leer una vez más en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú ahora has aceptado a Jesús, ya has nacido de Dios, ahora estás listo para vencer al mundo. Tú que ya tenías a Jesús en tu corazón, estás listo para vencer al mundo. Y luego vuelve a decir: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. ¿Cómo es que tú vences al mundo? No con tus fuerzas humanas, no con tu habilidad humana, no con tu inteligencia humana, sino la manera en que tú y yo vencemos al mundo es con nuestra fe. Aleluya. Y luego lo vuelve a repetir Dios. Cuando Dios repite algo dos veces, tenemos que poner atención. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que ha creído en Jesús. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese es el que vence al mundo. Y alabado sea Dios, porque tú y yo hemos creído en Jesús, seguimos creyendo en Jesús y seguiremos creyendo en Jesús. Así que estamos destinados a vivir en esta temporada de la historia. Estamos destinados a vivir de victoria en victoria, a vivir una vida de victoria. No hemos sido puestos por Dios para vivir en fracaso, para vivir en derrota, para vivir en desánimo. Hemos sido puestos por Dios para vivir una vida de victoria. Aleluya. Usted y yo estamos aquí para manifestar la victoria de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dios desea que usted viva en victoria como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como empleado, como jefe, como dueño, como empresario, como artista, como actor, como en el papel y en la función que usted tiene. Dios quiere que usted viva en victoria en su cuerpo, en su economía, libre de las ataduras del enemigo, libre de adicciones, libre de vicios, libre de todo lo que lo pueda oprimir en su vida. Esas son excelentes noticias, porque Dios nos ha destinado a vivir libres, vivir en paz. Si hay algo que roba tu paz, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es un precio muy grande que pagar por tu paz. La paz que compró Jesús, nadie te debe de sacar de esa paz. Quizás a veces tú estás en una encrucijada o estás en una decisión importante y dices: ¿qué decido, Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer, Dios? Y siempre dice Dios: sigue la paz.
Sigue la paz. La paz nadie nos las debe de robar, porque la paz y Dios son la misma cosa. Dios dice en Isaías 9:6 que Jesucristo es el príncipe de paz. Todo lo que trae paz a tu vida, ahí tienes que seguir. Y algo que te roba tu paz, no vayas por ese camino, no vayas por esa dirección. Pero la manera en que Dios ha destinado que nosotros debemos de vivir es una vida de fe. ¿Por qué debemos vivir una vida de fe? Lo hemos estado hablando, lo hemos estado estudiando, que la razón por la cual vivimos una vida de fe es porque somos hijos de un Dios de fe. Y porque la manera principal, ¿por qué de la fe? ¿Por qué yo debo de vivir en fe? Porque es la manera que nuestro Padre Celestial funciona. Es la manera de operar de nuestro Padre Celestial. Él todo lo que hace opera por fe. Y lo podemos leer y lo vamos a volver a leer. Está en el libro de Hebreos. Capítulo 11, versículo 3 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es que Dios hizo el universo? ¿Cómo es que Dios hizo las estrellas, el sol que nos calienta todos los días, la luna que nos alumbra en las noches, las moléculas que están alrededor de nosotros en el piso, en el aire? ¿Cómo lo hizo Dios? Por fe, porque es la manera de operar de nuestro Dios. Él todo lo que hace, lo hace por fe, y es la manera de funcionar de Dios por fe. Y ahora nosotros, como sus hijos, ahora nosotros siendo justificados por Él, dice el libro de Romanos, ahora sí estamos nuevamente en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aleluya. Déjeme decirle que esta vida de fe es un lenguaje de fe, es una nueva área donde tenemos que aprender, donde tenemos que desarrollar, donde tenemos que estar siendo enseñados cada día en esta vida de fe. Usted no se tiene que confiar, y ayer meditaba yo en estas palabras. Mi hermano estaba viendo una película y meditaba yo en estas palabras, porque yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar donde se hablaban dos idiomas. Mis padres hablaban español, pero su principal idioma es el dialecto mixteco. Y yo, siendo un niño y un niño, los escuchaba hablar, y yo aprendí este idioma por escucharlos a ellos hablar. Pero me doy cuenta, conocí a un amigo también en los Estados Unidos, que él dejó su tierra natal, un bello pueblo allá en la zona Mije de Oaxaca. Él aprendió el Mije también, pero ya tiene más de 15 años en los Estados Unidos, y él ya olvidó el Mije. Yo también ya olvidé un poco el mixteco. Yo no lo puedo hablar con tal libertad o con tal denuedo como si yo lo practicara todos los días, o si conviviera con mi familia que habla mixteco. Y vino algo a mi mente, vino una revelación a mi vida, que el hecho que tú hayas conocido de la fe hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, o hace un mes, o hace una semana, no significa que estás practicando tu vida de fe. No significa que tú estás practicando ese modo de vivir por fe. Porque si tú no practicas una vida de fe, tiendes a olvidarlo, tiendes a que ya no te acuerdas, como que solo recuerdas versículos, como que solo recuerdas, sí, pasé por una escuela de la fe, sí, como que he oído de la fe, sí, como que conozco a maestros de la fe, pero realmente mi lenguaje ya no lo reconozco, ya no me acuerdo. Y ¿sabes qué? Corres el riesgo de que si olvidas una vida de fe y dejas de practicar la fe, puedes comenzar a olvidar esta vida de fe y comenzar a vivir solamente por una vida natural. Es por eso que es tan importante que tú y yo estemos conectados a la vida de Dios, que estemos conectados con hombres y mujeres de Dios de fe, que estemos conectados con una familia de fe que habla como nosotros. Y al recordar esto que te estoy diciendo, el Espíritu Santo trae a mi memoria la vez que Jesús tomó a alguien para orar por él, pero antes de orar por él, dice que se lo llevó a la orilla del pueblo.
Y uno se pregunta, ¿por qué se llevó a este joven por el cual iba a orar? Se lo llevó a la orilla del pueblo. Y a veces uno piensa, Jesús hace cosas raras. No, Jesús no hace cosas raras. Todo lo que Jesús hace tiene un propósito. Y vemos que en el lugar donde estaba este joven había gente llena de religiosidad, había gente llena de incredulidad, había gente que no creía en Jesús. Y Jesús se lleva a este joven, se lo lleva a la orilla del pueblo, y una vez que él ora por el joven ve, el joven recibe su milagro. Y ¿sabes qué le dice Jesús? Ya no vuelvas a donde estabas antes. Ya no vuelvas allá. Ahora sigue al siguiente lugar, porque Dios tiene algo para tu vida. ¿Sabes qué? Lo que yo puedo ver que Jesús estaba haciendo con este joven, Él estaba diciendo, ya no vuelvas a la incredulidad, ya no vuelvas a los que te pueden robar tu fe, ya no vuelvas a los que te pueden robar el milagro que yo he hecho en tu vida. Y es aquí donde nosotros también, hoy el Señor nos está diciendo, porque yo sé que muchos de ustedes que están conectados en este servicio han aprendido de la fe, quizás saben más de la fe que yo, y gracias a Dios por ello. ¿Sabes qué? Yo no me creo un experto de la fe. Yo simplemente cada día, escucha bien, cada día estoy escuchando, leyendo las Escrituras, aprendiendo más acerca de la fe y tratando de hacer con todo mi corazón las instrucciones de Dios y el aprender a vivir en esta vida de fe, que es una vida de victoria. Es por eso que tú y yo estamos y vamos a seguir oyendo de la fe, y seguiremos oyendo de la fe, y no nos vamos a escuchar de oír de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la manera de operar de Dios, y es la manera que Él nos ha dicho que nosotros debemos de operar. Él dijo, como está escrito, sigo en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la manera de vivir de un hijo de Dios? ¿Cuál es la manera de vivir de una hija de Dios? Nos está diciendo aquí la palabra, el justo por la fe vivirá. Y no solamente lo dice en un versículo, lo dice también en Gálatas capítulo 3, y quiero leerlo porque es muy importante que nosotros sepamos lo que dice Dios en su palabra, porque lo que tú crees no es solo lo que oyes porque lo dice el pastor, o porque lo dice el maestro, o porque lo dice el apóstol, el profeta. No, es porque Dios lo ha dicho en su palabra, y el Espíritu Santo lo marca en tu corazón. Y Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Y aquí tenemos otra escritura en el libro de Habacuc, aquí en el Antiguo Testamento. Por favor, si quieres ir conmigo al libro de Habacuc, vamos al libro de Habacuc. Ahí lo buscamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Habacuc está después de Nahum. Habacuc, aleluya, es muy importante que tú y yo lo podamos ver en las Escrituras. Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice, y Jehová, Habacuc 2:4, perdónenme, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y ahora lo leemos nuevamente en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué es la manera de vivir que Dios dice que debemos de tener? Una vida de fe. Cuando hablamos de fe, fe no es una doctrina, fe no es un movimiento, fe no es un grupo al que perteneces, fe es un estilo de vida.
Fe es una manera de vivir. Fe es una manera de pensar. Es una manera de hablar. Es una manera de actuar. Es una manera de conducirte. Y ese es el reto que tenemos hoy delante de nosotros, donde Dios nos está diciendo que tenemos que vivir por fe. Oh, aleluya. Tenemos que vivir por fe. Oh, aleluya. En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Es más, déjame decirte, yo me casé por fe. Y sigo casado por fe. Y seguiré casado por fe. ¿Por qué? Porque nuestra vida de fe no se termina cuando me casé. No se termina cuando pedí la mano de mi esposa. No, la vida de fe es una vida continua. Quizás tú piensas, yo voy a usar mi fe para obtener un carro, para obtener una casa, para obtener un trabajo. Fe es más que obtener algo. Fe es una manera de vivir, y fe es la manera en que debemos de vivir los hijos de Dios. Así como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, está hablando que la fe, dice 2 de Corintios 5, 7, lo está diciendo de una manera diferente, el vivir por fe, pero me encanta porque dice, porque por fe andamos, no por vista. Aquí está hablando que la fe, cuando tú andas, cuando tú caminas, ¿qué estás reflejando? Un movimiento, una acción. Cuando tú estás parado, tú no estás en acción, estás parado. Pero cuando tú estás caminando, cuando tú estás avanzando, ¿qué estás haciendo? Estás caminando, estás accionando. La fe es acción, la fe es acción. La fe no es estar parado, la fe es movimiento, la fe es acción. Así que durante estas reuniones, durante estas conferencias, durante estas reuniones que estamos teniendo, el Espíritu Santo nos va a estar sacudiendo a volver a regresar a caminar por fe, el tener esta fe de una manera práctica, así como lo hizo Abraham. Dice la Biblia en Hebreos, y aquí regresemos nuevamente al capítulo donde habla todo lo de la fe. Tú puedes leer el capítulo de la fe. Todos deberíamos estar familiarizados con Hebreos 11, porque vemos cómo es que la fe funciona, cómo es que Dios funciona por la fe y todos sus hijos por medio de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, ahora sí que el 11:11 no se te va a olvidar, y es importante que sepas el 11:11 de Hebreos, porque aquí nos dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. Y luego dice el versículo 8, aquí está Sara, esta mujer que se rió, aleluya. Déjame decirte que aunque ella dijo de risa, que quizás no lo creyó, pero quedó marcada por esa risa, que toda la vida ella recordaba, cada vez que yo llame a mi hijo Isaac, me acordaré de risa y me acordaré que toda mi vida es una vida de fe. En Abraham dice el versículo 8, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te puedes imaginar? Oh, aleluya. Qué importante es que como hijos de Dios conozcamos el corazón bueno de nuestro Dios. Que sepamos que tenemos un Padre bueno. Nuestro Padre Celestial no es malo. Nuestro Padre Celestial es bueno, y Él quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para tu familia. Él no es un aguafiestas. Dios no es un aguafiestas. Dios no es el que te quiere prohibir todo. Él, todo lo que nos instruye, todo lo que Él hace, es porque lo hace para nuestro bien, lo hace para nuestro beneficio, lo hace porque no quiere que estemos en ataduras, lo hace porque quiere que vivamos en libertad. Y tú y yo tenemos que conocer este corazón bondadoso de Dios. Tenemos que conocer a este Dios bueno, porque por años religión nos ha enseñado que Dios tiene un látigo y que te va a dar con el látigo cada que te equivoques.
Religión nos ha enseñado que hay un juez que está ahí listo para agarrarte con un palo. Pero ese no es Dios que habla la Biblia. Tú puedes ver a un Dios en el Nuevo Testamento, a un Dios lleno de amor, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios lleno de bondad, que le dice a una mujer que todos la querían matar a pedradas y la querían matar frente a Jesús, porque dice la Biblia que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Pero qué curiosidad que solo trajeron a la mujer y no trajeron al hombre. Porque de seguro el hombre era uno de los amigos de esos fariseos o de esos saduceos que querían ahí apedrear. Pero ahí, ¿cuántos saben que la carne siempre está lista para hacer juicio? La carne siempre está listo para juzgar. Ya decía yo, esa mujer era de esto y esta otra manera. La carne siempre quiere juzgar. Pero antes de que juzgues con tu carne, escucha el corazón de Jesús. Escucha el corazón de Dios, escucha la compasión de Dios. Y aquí está Jesús mostrando su compasión. Y mientras Él se agacha, dice la Biblia que Él se agacha y comienza a escribir en tierra. Yo no sé qué estaba escribiendo, pero quizás estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí listos con una piedra. Y que al ellos mismos ver su pecado, mejor decidieron irse con su piedra. Y al final ya no hay nadie ahí que está listo para arrojarle una piedra a esa mujer. Y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién te condena?, le dijo Jesús a la mujer. Y la mujer dijo: ninguno, Señor. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Sabes algo? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no vino a este mundo para condenar a nadie. Jesús, el Salvador del mundo, no vino aquí para señalar a nadie. Él vino para liberarte. Él vino para perdonarte. Él vino para darte vida. Él vino para abrazarte. Él vino para amarte. Él vino para mostrarte la compasión y la misericordia de Jesús. Y Él dice: ninguno te condena, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Porque aquí hay algo que tú no debes de confundir. Él no le dijo a la mujer: no te condeno, y le dijo: sigue viviendo como quieres, sigue viviendo de esa manera. No, Él le dijo: no te condeno, ve y no peques más. El hecho que Dios te haya perdonado de lo peor que hayas hecho no significa que tienes que seguir viviendo esa vida. El Señor Jesús te dice: ve y no peques más. Ve y no te envuelvas más en las garras del enemigo. Ve y ya no seas más atado o atada por el enemigo. Yo te perdono. Vive libre en este perdón que yo te he dado, te ha dicho Jesús. Este es el corazón de nuestro Dios. Un corazón bueno, un corazón compasivo, un corazón lleno de misericordia. Este corazón de bondad lo conocía Abraham. Por eso salió sin saber a dónde iba, porque sabía que su padre no lo iba a llevar a un lugar para destruirlo. Sabía que su padre no lo iba a llevar a un lugar para que estuviera mal. Sabía que su padre lo iba a llevar a un lugar donde él iba a estar bien. Sabía que su padre lo iba a llevar a un lugar donde él estuviera mejor. Déjame decirte, hijo de Dios, déjame decirte, hija de Dios, que este es nuestro lugar. Su palabra es nuestro lugar. Si tú y yo nos mantenemos en su palabra, permanecemos en su palabra, vivimos en su palabra, ten la seguridad que su palabra te va a llevar al mejor lugar, que su palabra te va a llevar al lugar donde tú vas a poder disfrutar del amor, de las bondades y de la libertad que Dios ha comprado para tu vida y para mi vida. Aleluya. Nuestro Padre solo nos lleva al mejor lugar. Por eso cuando Él te dice: ve, haz esto, tú sales conociendo el amor de tu Padre. Y aunque no sabes qué hay detrás de la puerta, aunque no sabes qué hay detrás en el país que vas a ir, a la nación que vas a ir, al grupo que Dios te está enviando a predicar, quizás sea con los niños, quizás sea con los políticos, quizás sea con los actores, y tú dices: yo ni siquiera sé nada de política, no sé nada de actuación, no sé nada de niños. Pero ¿sabes qué dice Dios? Y Él te dice: ve, déjame decirte que cuando tú entres, porque yo
yo lo he visto en mi vida. No solo lo he leído, no solo lo estoy viendo en las Escrituras, pero lo he visto en mi propia vida. Cuando Dios me dice ve, cuando Dios me dice ve, y yo entro a ese lugar donde Él me dice ve, yo entro en una atmósfera donde un chip se prende dentro de mí. Y aunque antes no me gustaba trabajar con niños, me daba cuenta que era por ignorancia, que era porque no tenía herramientas y recursos, pero me entra el chip del tío Víctor y comienzo a hacer locuras para Dios. Aleluya. Donde Dios te dice ve, es porque ahí vas a ver su gloria, es porque ahí vas a ver su bondad. Oh, aleluya, el mayor privilegio y la mayor bondad que yo he visto de Dios es el honor de poder alabarlo a Él, es el honor de poder exaltarlo a Él, es el honor de poder glorificarlo a Él, porque muchas veces gente cree que solo puede ministrar a Dios por predicar, que solo puede ministrar a Dios por enseñar, que solo puede ministrar a Dios por ir a orar por el enfermo, pero hay una mayor ministración que tú y yo tenemos el privilegio de hacer, y es cuando alabamos a nuestro Rey, es cuando alabamos a nuestro Señor, es cuando exaltamos a nuestro Dios y le ministramos a Él. Aleluya, 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 aleluya. Mi Dios, cuán grande es Dios. Cántalo conmigo. Mi Dios, cuán grande eres tú. Aleluya, mi Dios, cuán grande eres tú. Aleluya, aleluya. Adoramos a nuestro Dios bueno. Adoramos a nuestro Padre bueno. Adoramos a nuestro Padre amado, a nuestro Padre que nos ama todos los días. Él manifiesta su amor en nosotros y nosotros le alabamos, nosotros le exaltamos. Aleluya, aleluya. Él siempre nos lleva a lo mejor. Él te está llevando al mejor lugar, a lugares que nunca imaginaste ir,
a lugares que nunca imaginaste estar. Y cuando estés en ese lugar que te asombra, cuando estés parado frente a ese lugar que es en el mundo el lugar más bonito quizás, pero cuando tú estás en ese lugar dices, eso no es mayor que mi Dios, eso no es más grande que mi Dios, ya nada me puede sorprender, porque solo Dios es el único que me sorprende, solo Dios es el único que habla y el que ministra mi corazón como yo le ministro a Él. El Señor nos está llevando como sus hijos al lugar perfecto. Nos está llevando a la victoria, nos está llevando a un caminar por fe, nos está tomando de la mano y nos está diciendo, hijo, quiero que sigas viviendo por fe. Respiramos por fe, hablamos por fe, pensamos por fe, actuamos por fe, dormimos por fe. Aleluya, todo lo que hacemos lo hacemos por fe. ¿Por qué? Porque es la manera de vivir de nuestro Dios. Y es la manera en que Él dijo que vivamos como sus hijos. Y Él dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, tú solo puedes andar junto con el que estás de acuerdo. Y tú estás de acuerdo con la vida de fe de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, destinada a vivir por fe. Así que mantengamos esa vida de fe, viviendo por fe, y que podamos decir cada día, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre, porque yo agrado a mi Padre con mi fe. Aleluya. Así que alabemos al Señor, alabemos al Señor en donde hoy estamos, alabemos al Señor. Dice la Biblia, dicen las Escrituras, que el alabar a Dios es lo mejor que podemos hacer por toda la eternidad. Lo haremos, pero gracias a Dios que no necesitamos esperar la eternidad para hacerlo. Aquí en la tierra podemos alabar a Dios. Así que ¿por qué no alabamos a Dios allí en nuestro lugar? Cantemos esta alabanza a Dios en nuestro lugar y cántalo con todo tu corazón, más que palabras. Canta como un clamor de tu corazón. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Cuán grande eres, Jesús. Cuán grande eres, Jesús. Aleluya. Nuestro Dios es grande. Nuestro Jesús es grande. Nuestro Rey es grande. Aleluya. Nuestro Rey Jesús es grande. Aleluya. Aleluya. Así que gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu misericordia cada mañana. Gracias, Dios, porque tenemos vida. Gracias, Dios, porque nos has ungido, porque tenemos talentos que tú nos has dado, habilidades que tú nos has dado, recursos que tú nos has dado. Y gracias, Dios, porque hoy ponemos nuestros recursos y nuestros bienes delante de ti, Señor. Aleluya. Y nos vamos a preparar esta tarde para honrar a Dios con nuestros bienes. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Porque todo lo que hacemos es porque Dios nos ha dado esas instrucciones para hacerlo. Y lo hacemos con una obediencia por amor. Y lo hacemos con una obediencia desde el corazón. Dice Proverbios 3:9, dice, honra a Jehová con tus bienes. Esta palabra honra quiere decir poner en primer lugar antes que todo. Estimar en alto. Esta palabra, estimar a Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Dice, honra a Dios con tus bienes. Aquí no está diciendo que solo le honramos con nuestro espíritu y con nuestros pensamientos, pero aquí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué Dios nos está diciendo que lo honremos con nuestros bienes, que lo honremos con nuestras primicias? El versículo 10 nos da la respuesta, porque el deseo del corazón de Dios dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Qué es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Solo vivir sobrepasándola? ¿Solo vivir sobre llegar a la raya? No. Dios quiere que nosotros vivamos más que suficiente. No quiere que vivamos solo en lo suficiente, sino en más que suficiente. Y por eso Dios dice, honra a Jehová con tus bienes, y dice el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando Él habla de abundancia es que Él desea que tú vivas con más que suficiente. No solo con lo suficiente, pero más que suficiente. Y dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios quiere que vivas rebosando en todos tus bienes, que vivas rebosando en el área financiera. ¿Por qué? Porque Dios te ha destinado a ti y a mí para ser una bendición en el extendimiento de su reino. Nos ha destinado para hacer una bendición, para que su palabra se propague, para que su palabra sea extendida. Así que este día y esta hora, toma tu diezmo, toma tu semilla, toma tu ofrenda. Vamos a orar juntos y nos vamos a poner de acuerdo, porque yo sé que el Señor te va a salir al encuentro con bendiciones de bien, y que el Señor Jesús te está guiando por el camino que debes seguir y te lleva por un camino de abundancia. Padre, en esta hora te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque nos has enviado a este mundo lleno de talentos, de habilidades, de recursos, de unción. Y tú abres puertas para poder ministrar de ese talento y de esa unción, Dios. Y tú nos bendices a través de nuestro talento y de la bendición que hemos recibido en nuestras manos. Hoy te honramos a ti, Dios, con nuestros bienes, con nuestros recursos. Y te damos gracias, Señor, porque siempre tenemos semilla para sembrar. Y creemos, Dios, que tú nos sales al encuentro con bendiciones de bien, y que una corona de oro fino pones sobre nuestras cabezas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Como hijos de Dios, como hija de Dios que eres tú, también como mujer, esperemos lo mejor de Dios.
porque Dios ha destinado que tú y yo vivamos esta vida de fe, porque Él desea que tú y yo veamos la manifestación de su poder, en donde para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que sigamos perseverando, sigamos en esta dirección de este espíritu de fe que es el espíritu de victoria. Así que gracias por estar con nosotros este día. Te invito para que compartas lo que Dios está hablando a tu vida. Háblale a un familiar, bendice a un compañero de trabajo, habla lo que Dios ponga en tu corazón, porque hay una verdad en tu vida que es liberada por fe, y bendice a las personas que te rodean y llevas gozo al cielo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Y recuerda que tú eres un hijo de Dios, nacido de Dios, para vencer el mundo y vivir en victoria, en el nombre de Jesús. Amén.